Corta mi chiste de Kika Nieto porque nadie se rió y nadie entendió de qué hablaba. Exacto. Exacto. ¿Ya? ¿Cuento mi historia o empezamos el podcast? Pero sí pasó porque era un terapeuta que atendía a una persona así. Y bueno, todo lo explican en la serie, pero ya luego les cuento. El punto. Hoy les traía una pregunta. ¿Cómo se sentirían ustedes si alguien que conocen, a lo mejor un familiar o un amigo, en lugar de decir de ellas, les empieza a decir, pongamos un ejemplo muy extremo, oye, mesa, ¿podrías por favor venirte a sentar para comer? ¿Cómo se sentirían? O sea, si cambiaran totalmente cómo se perciben a ustedes mismas, bueno, supongámonos que se perciben como mujeres, o sea, que se refieren a ustedes como ellas. ¿Cómo se sentirían? Pues primero que nada, cosificada porque me están poniendo el pronombre en una mesa. Y segunda, irrespetada por el hecho de que no están respetando mi identidad, ni mi género, ni como yo me siento cómoda, como yo me estoy presentando. ¿Y tú, Pati? Yo considero que sería confuso desde el momento en el que respondería, porque para empezar, que me digan, oye, tu mesa, pues, ¿a quién le hablas, no? Porque yo no soy una mesa. Y por eso sería desconcertante. ¿Y tú, Brian? Bueno, también me sentiría raro. Bueno, sentiría que me está vacilando. Es como de, ¿cómo que mesa? O sea, me sentiría vacilado más que otra cosa. Pero si veo que lo está haciendo de una forma seria, sí me sentiría algo incómodo con la forma en que se expresa de mí, la verdad. Exacto. Bueno, podemos rescatar la palabra de vocificada, de... Ay, ¿cómo dijiste? Incómoda. Y acá de Brian que acaba de decir... ¿Qué palabra usaste? ¿Vacilado? Vacilado, sí. Exacto. Para describir algunas o apenas unas de las sensaciones que podría tener una persona a la que constantemente, a pesar de sus protestas y de dejarlo claro desde el principio de yo me identifico como una persona a lo mejor no binaria, y que tú me digas él o ella nada más por cómo me veo, a pesar de que yo ya te dije y te pedí que usaras este término conmigo. Imagínense el tipo de, me imagino, violencia que puede llegarse a sentir esta persona. Y pues precisamente vamos a hablar de eso, de los pronombres. ¿Cuántos pronombres conocen ustedes? Los, las, unos, unas. Los pronombres personales, ¿no? Los pronombres personales indican a qué género nos estamos refiriendo ante una palabra, hablando gramaticalmente. Yo no sabía eso. Bueno, mi punto aquí es que recientemente pues circuló en redes sociales un video, ¿no? De donde se grababa una clase en línea donde una persona llegaba a tal grado de desesperación al escuchar que su compañero le nombraba como ella, como nuestra compañera. Se desesperó tanto y le dijo, no soy compañera, soy compañere, refiriéndose a que es una persona no binaria. ¿Qué quiere decir esto? Que no se identifica como ella o como él, sino como un ella. Okay. Sí, aquí en este término creo que se ha vendido mucha polémica precisamente por utilizar las palabras, por cambiar esta última letra. Se habla de un sexismo lingüístico en la RAE, Real Academia Española, en la que se cuestiona mucho para generar este debate, que la RAE precisamente sea quien responda estas preguntas
que responda si es un término correcto, si se puede utilizar, si no se puede utilizar y de qué va. Porque muchas excusas, por ejemplo, de docentes, de adultos, de compañeros, compañeras, dicen que utilizar el término como no binario, como no dar género, sí, el término como no binario, no está bien visto porque es de una manera diferente a las reglas gramaticales que se han establecido hasta ahora, hasta lo que conocemos. Entonces, se supone que la RAE pues tiene unas reglas que se estudian desde la morfología del español. Entonces, la morfología del español estudia las palabras, las letras, y de esta manera pues se han venido estableciendo normas y reglas a lo largo del tiempo, y que a lo mejor pues desde que comenzamos a hablarlas las vamos retomando precisamente para conocerlas y para saber de qué manera hablar el idioma español en este caso. Fíjate que sí he visto en Twitter la RAE, varias personas le tuitean ahí, ¿no? ¿Cómo está bien dicho? Sillón o silloné o algo así, ¿no? Tipo burla o... No, sí, burla. Como para estar ahí. Y la RAE, muy propia ella, les dice, les da toda una explicación de por qué se dice sillón, de que es un instrumento y así. O sea, la RAE explica totalmente a todos los interesados cómo es que una palabra, de dónde viene, qué significa y por qué se usa así. Nada más, y ahí está en Twitter. Sí, y precisamente generando este debate se le pregunta, ¿no? ¿Cómo está bien dicho? Les personas, no sé qué. Entonces, como hasta ahora no se ha generado una serie de reglas gramaticales en las que establezcan la particularidad del uso de las palabras con E, y así como todo lo que conlleva el uso de la palabra con E, pues está generando, se podría decir, alguna revolución o revuelta de pensamiento en confusión y generacional. Porque los adultos, nuestros maestros, personas mayores, hemos crecido con esa forma gramatical de escribir y de expresarnos. Entonces nos crea mucha confusión este cambio o este giro, porque precisamente pues la RAE no es como de la mala, ¿no? Que te diga, no puedes hablar así o algo así, ¿no? Sino que en sus términos de las reglas que se han establecido, porque pues sabemos que una regla es algo que nos va encaminando, que nos va dirigiendo. Y además es estipulada por todas las personas, ¿cierto? Se va complementando, claro. Y también es complicado cambiarlas de un día para otro, o la reestructura, pues hay que ver también como las repercusiones y demás. Sí, claro, y algo tan importante como es el lenguaje, porque nos vamos a otro país y allá también el español sigue siendo el español, entonces tenemos que estar como bien sólidos, tiene que estar sólido. Porque es un idioma y aprender un idioma es muy, muy difícil. Exacto, si no, ¿cómo se enseña? Para eso necesitamos las reglas. Y bueno, sabiendo que la morfología del español se estudia las palabras, la composición, la estructura interna de las palabras para definir y clasificar las cosas. Entonces, de esta manera pues se tienen las reglas, sobre todo las gramaticales, que aquí entraría el uso del género en las palabras. El género ha venido siendo desde mucho tiempo que solo se manejan dos géneros, ¿no? El masculino y el femenino, que eso es otra cosa de este cambio, que las personas se quieren hacer escuchar y decir que no se sienten cómodas de esa manera y que están generando pues un revuelo, un cambio, una modificación. Entonces, como es algo que es reciente, vamos, por eso no existen las normas que den validez a ese uso de la E en cuanto a la RAE. En cuanto, a la RAE. Entonces, en este sentido, la RAE pues está interesada en buscar alternativas, ¿no? Y lo que estuve leyendo fue que la RAE no se opone al uso de la E. No es como que la tache y demás. Porque también precisamente tiene reglas en las que la O y la E
vienen del género masculino, y la E y la A se refieren al género femenino. Sin embargo, vean, en las dos existe la E. Por eso es que para nombrar a una persona que no sé, ¿cómo digo? No binaria, se busca que sea con la E y no con la I ni con la U. Ajá. Entonces aquí si lo investigamos como más a fondo, estas características de la que ya vienen establecidas como una regla, no solemos revisarlas realmente en la escuela, a nivel ya más específico, sino que nos dejamos llevar por, sí, género, número, masculino, femenino, singular, plural, y se acabó. Cuando recordemos que muchos libros se escriben de manera impersonal, y el quitarle lo personal ya implica no asignar un género a lo que estás hablando, y entonces ya implica una manera de expresarte, de escribir, de hablar muy diferente a asignar un género masculino o femenino. Entonces ahí está como algo que sí existe en las reglas, en la RAE, establecida pues por la Real Academia, y que de alguna manera viene a reconocer un uso práctico para las palabras. Y ya por último que les quería comentar acerca de esto, es que se reconoce un sexismo lingüístico. Eso ya se ha establecido. ¿Por qué un sexismo lingüístico? Que a lo mejor ya entraría en otro tema, porque ¿Qué es? el sexismo lingüístico implicaría que cómo nos referimos al sexo masculino y femenino, principalmente. Porque resulta que el género femenino lo expresan, solo lo estaban enfocando a términos de profesión, cuando ya lo asignamos a una persona. Lo transformamos hay palabras que se transforman en femenino cuando es asignado como al rol que desempeña una mujer. Entonces la palabra se convierte en femenina porque es más fácil escribirla, vamos. Y ya da por hecho que estamos hablando de una ella, a diferencia de, por ejemplo, del inglés. A lo mejor no me meto mucho en esto, pero en el inglés, aunque hables de él, de ella, tienes usas lo mismo, pero sí es importante ponerle el she, el he, el it, y ya, ¿no? O sea, en singular. Aunque te refieras, aunque no sepas si es hombre o mujer, como que sí es importante, ponérselo. No me acuerdo por qué lo dije, pero sí, porque en español no es así. Tienes que especificar que es femenino o que es masculino. ¿Sabes qué? Más bien es al contrario, lo que quise decir. En español, a veces podemos decir, es que se cayó. ¿Y quién se cayó? Pues no sabemos. O sea, en la oración dices, se cayó. ¿Quién se cayó? ¿Un él o un ella? Ajá. No lo dices. Y en inglés, si dices, she, no sé cómo se dice, Se cayó. Se cayó. Pero agregas el pronombre. Ajá, a ver, sus clases de inglés. Bueno, entonces, eso es a lo que iba. Pero que a fin de cuentas esto es como hablarlo de manera impersonal. Y en términos del español, el masculino se refiere como algo genérico. No se sabe como la procedencia, ¿no? Pero seguramente tiene que ver con muchas cosas. Pero lo masculino se manejaba en términos genéricos. Cuando te quieres referir a cualquier cosa de manera general, lo hablas en masculino. Cuando ya estás hablando de una mujer específicamente, ahora sí lo transformas en femenino, principalmente en las profesiones. No sé si me explico. Sí, te explicas. A ver, un ejemplo de del sexismo en la... ¿Cómo dijiste? Sexismo lingüístico. Eso, un ejemplo. O sea, ya sé que explicaste esto de los idiomas, pero como que no me quedó claro. Decir, el doctor podría referirte a doctor
Bueno, decir el doctor y decir la doctora. Ajá. Existe el doctor, la doctora. Decir... O sea que se hace la diferenciación de mujer y de hombre cuando en realidad no debería existir esa diferenciación porque es la misma profesión. Se podría decir. Pero entonces, sí, ¿te referirías como doctor a los dos sexos? Pues un doctor es un doctor. A ver, lo que yo entiendo es, sí, es la doctora, el doctor. Pero, por ejemplo, cuando te vas a dirigir a él y le dices, disculpe, doctor, o disculpe, doctora, es a lo que ella se refería de que en el inglés cambia un poco porque tienes que decir el sujeto, el pronombre, perdón, el pronombre y la profesión. Y en español no es necesario decir el pronombre, porque como cambia la última letra ya sabes a quién te vas dirigida. Eso es lo que estaba queriendo decir. Y luego dijo que todo lo que te refieras como homogéneo o sin querer determinar un sexo, o sea, genérico, siempre lo inclinamos hacia lo masculino y no hay una razón específica para ello que pueda respaldar la REA. Ajá. Simplemente así se ha hecho. Y por lo cual, cuando no sabes el género de una persona, vas a decir, disculpe doctor, digamos, una doctora con cabello corto o no sé, pelo, la ves de espaldas y disculpe doctor, entonces ya se gira y, perdón doctora, o sea eso. Como que el masculino siempre es la primera opción, ¿verdad? Ajá, como de eso que nos explicaste el otro día, de que en realidad aquí somos nosotras, o sea, nosotras estamos aquí, pero como hay un hombre, sería nosotros estamos aquí. Y yo creo que sí viene de algún lugar eso de la REA, porque hace ratito dijiste, la REA se basa, o sea, se retroalimenta, es tipo, agarra cosas de la sociedad y las implementa en sus normas, ¿no? Ajá, y viceversa. Entonces yo creo que de ahí puede venir lo de las normas. O claro. sea, sacaron las normas por el hecho de que socialmente los hombres eran más vistos, los hombres esto, entonces por lo cual era más común encontrarte a más hombres en lugares, entonces esto se nos fue quedando, porque se me hizo muy interesante lo que dijiste sobre que somos mayoría de mujeres, deberíamos decir, aquí estamos nosotras, en vez de nosotros, sin embargo, inconscientemente o nuestro lenguaje común, Como estamos decir, acostumbrados. Es visibilizar al único hombre que está aquí, entonces decimos nosotros, y ya eso es todo. Sí, y en este sentido pues va el sexismo lingüístico que hace una visibilización ahora de las mujeres y por eso es que se cambia un poquito la morfología de la palabra. No tengo una idea para asociar esto. O sea, ¿dónde aprendemos a dirigirnos o a entablar oraciones? En la escuela. O sea, en la escuela nos enseñan que aquí estaríamos nosotros, no nosotras. O sea, bueno, así a mí me enseñaron en la primaria, ¿no? Y con esto de que les comentaba al inicio, este suceso del video de compañere ocurrió en una escuela. ¿Y qué hicieron sus compañeras? ¿Qué hizo TikTok? La viralizó. De ellos. O sea, hizo parodias, lo desvalorizaron o dijeron, es que Generación de Cristal no es lo suficientemente fuerte para soportar que te llamen con otro género, pero pues a final de cuentas es bullying hacia un estudiante. Y fíjate que en cuestión a esta chava, o chave, perdón, lo supo tomar muy bien porque se colgó de ese bullying y como que no se hundió y más bien se apalancó con esto y empezó a crear público, empezó a crear contenido y empezó a promover su idioma. Bueno, no su idioma, sino su inclusión con el lenguaje. Y no se fue para atrás a pesar del bullying, porque le llovió bullying por todas partes. O sea, yo recuerdo ver memes por Facebook, TikTok, Twitter, por todas partes. Entonces, a pesar de todo esto,
La chava se apalancó muy bien, no se echó para abajo y empezó a agarrar toda esta fama y se impulsó. Lo hizo. Sí, y creo que esto es parte también de lo que como sociedad hacemos, ¿no? Es un cambio que se viene dando y que nosotros pues no estamos acostumbrados a ellos, nos educaron de una manera diferente, en la escuela nos formaron con estas reglas gramaticales, socialmente nuestros papás viven con ellas y también por eso a veces hasta los maestros hacen esto mismo de desvalorizar como las nuevas ideas que se tienen, como el nuevo interés por generar un cambio, ¿sí? Por visibilizar, porque cuántas protestas se han hecho para ser reconocida la mujer y que ahora en la Real Academia se reconoce que donde hay mayoría de género se nombra así por mayoría de género. Sí, también a personas que no se sienten cómodas con ningún género, o los género fluido también, que a veces son ellas o ellos. Creo que a lo que nos refiere, o sea, entiendo nuestra educación, nuestra cultura, pero nos hace un poquito de falta de empatía por el hecho de que hasta que no nos lo planteen diferente es que lo entendemos. Porque yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria usaban términos para inferiorizar a otros niños, diciéndole, ay, corres como niña. Y era una forma de agredirlo y de desvalorizarlo. Y ahorita no me voy a ir por todo eso de, ¿qué? ¿Cómo que corres por él? Me voy a ir por el lado de cómo hacían sentir a ese niño que se identificaba como un niño y le estaban diciendo niña, y por lo cual se sentía mal, se sentía incómodo. Entonces, de ahí creo que cuando lo ponemos así y ese niño se puede ir a quejar con la maestra le prestaría más atención a ese problema, así como de no traten así a su compañero, o sea, como foquito rojo. Con más seriedad. Ajá. Entonces yo creo que hasta que no lo cambiemos a nuestra realidad de personas que sí correspondemos a nuestro género, no podemos entenderlo del todo. E igual cuando Mira empezó el podcast referente a cómo te sentirías si a ti se refieren a ti como un objeto, por ejemplo. También funciona con los nombres. Por ejemplo, las personas que tenemos dos nombres, a lo mejor tenemos uno preferido y el otro que no nos gusta como nos dicen o como suena. Y entonces pedimos ser llamados con el nombre que nos sentimos cómodos. Por ejemplo, yo llego a un aula y digo, buenas tardes, mi nombre es Goretti, y solamente utilizo ese, ¿no? Me agrada que me digan Goretti, Gore, bla, bla. Y entonces llega alguien, un compañero, que para molestar me dice por mi primer nombre, por ejemplo. Y eso genera un conflicto, inestabilidad en mí. Entonces eso también es violencia psicológica, violencia moral. Entonces yo creo que el bullying respecto al género que podemos entender ahorita, como decirle niña a un niño o niño a una niña, ha ido evolucionando a este punto y seguimos haciendo bullying de esa forma. Porque si en esta polémica este chave se presentó como una persona cisgénero. Sí, es cisgénero. No, es no binario. No binario. Una persona no binaria debería respetarse como ella se identifique. Entonces dirigirse a ella como ella. Sí, y ahorita todos nos damos cuenta lo difícil que es. O sea, no es algo a lo que estamos acostumbrados. Y luego viene esta parte de tener que especificar tu pronombre. O sea, yo llego a un lugar y como soy ella, poseo el privilegio de que todos se van a dirigir a mí hacia ella. Pero ¿qué tal si yo fuera una persona no binaria y dijera, no, es que yo soy ella? Y entonces cada que llegue a un lugar tengo que decir, es que soy ella. Y luego las personas me van a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿eres mujer o hombre? O sea, pero te ves como mujer. O sea, pero ¿hoy te sientes más hombre? ¿O hoy te sientes más mujer? O sea, todas estas preguntas incómodas que, bueno, en lo personal si me las hacen sería como de, oye, cálmate, solo dime ella y ya, no necesito todo este interrogatorio. Y luego también existe esta parte de cuando estás en un salón, bueno, en un salón de clases
con los que has convivido, no sé, toda la primaria, y llegan a la secundaria y tú descubres que eres ella, y luego estás como de, ay, ¿cómo les voy a decir que soy ella si todo este tiempo me han dicho ella? O sea, son muchas situaciones que luego también para no sentir esta incomodidad de las preguntas y además de los errores de las personas, para que pueden llegar a incomodarme. O sea, si yo ya especifiqué que soy ella y me siguen diciendo oye y de repente se equivocan, y es como, me da disforia, ¿no? Evitan toda esta situación y dicen, bueno, ya díganme como ustedes quieran, ya, muere ahí. Pero entonces, ¿qué pasa con estas personas? Si tú dices, bueno, ya dime, ya me da igual, no te voy a preguntar, no te voy a exigir nada. ¿Qué pasa? No entiendo la pregunta en sí. Me refiero a la... ¿Qué pasa con O sea, ellas? yo te sigo diciendo mesa. Y tú ya me dijiste que no. Pero yo digo, o sea, ¿pero por qué no te voy a decir mesa? Es que yo creo que ahí ya vamos a partir al respeto. O sea, Sí, se trata de una cuestión de respeto. Yo me pude equivocar mucho al momento de referirme a ella, sin embargo lo intenté y a lo mejor ella se sintió incómoda escuchándome hablar así, pero sin embargo no creo que se sienta ofendida. Igual con los nombres propios de las personas, por ejemplo, que me dijeran Goreto. ¡Ay, Goreto! ¡Ven! O sea, yo me sentiría incómoda. Entonces, yo creo que ya cuando una persona se aferra a, es que no, yo te voy a decir Goreto porque se me pega la gana. O sea, es como de, pues entonces no te diriges a mí, no me interesa convivir con una persona que no puede respetar ni siquiera mi nombre. Entonces imagínate algo más puro como es el género o cómo te identificas tú. Inclusive, Es el respeto. inclusive como lo comentaste al principio, que si tú quieres que te llamen ella y llegas a un grupo nuevo y te dicen ella, o sea, se me hace un poco imposible que actualmente tú puedes llegar a un grupo y aunque tú te representes como ella, lleguen y de primeras te digan ella. Perdón, si tú te representas como ella y llegas a un grupo nuevo, que te digan ella. Entonces, creo que por regla general siempre te van a decir ella de principio. Ya después tú puedes comentar, aunque sea cansado, porque es que siempre va a ser así, decir, ¿sabes qué? A mí me hablen de ella, no me hablen de ella. Y ahí va conectado ya el respeto. Si las demás personas tienen un ambiente de respeto, te van a comentar ella. Perdón, ella. No sé si me va a entender. Sí, totalmente, y aquí en esta dinámica hasta nos estamos dando cuenta que nosotros mismos se nos dificulta tanto. Entonces a nosotros como ya adolescentes, adultos, jóvenes, ¿cómo estaríamos ahora más bien influyendo en las nuevas generaciones? ¿Ustedes consideran que se pueda llegar a que lo logremos? Porque, bueno, estamos viendo que para nosotros ha sido muy difícil. ¿Y esto por qué? Porque los adultos que nos educaron, porque con los que nos convivimos, nos educaron de esta manera. Entonces, ¿creen que haya una influencia de los adultos hacia el comportamiento de los niños? ¿O ahí cómo lo podríamos manejar? Yo digo que es claro y evidente la influencia que tienen los adultos en los niños. O sea, ahorita mientras lo decías de que nosotros nos trabamos y parecemos como robots cuando hablamos así, a los niños, como ya están más expuestos a esta visibilización, creo que a ellos se les va a facilitar más porque nos ven a nosotros intentándolo. Y hasta ellos mismos pueden corregirnos. No tía, no es ella, es ella. O sea, de tanto estímulo que reciben, de todo el movimiento que se está haciendo y la visibilización. Igual los padres, no sé si han escuchado a señores ya mayores de 50, 40, hablando como, dirigiéndose a una persona como ella, ¿no? Bueno, a mí, como una persona la que se identifica con su pronombre, se me hace muy tierno escucharlos, porque de verdad se esfuerzan y es como de, perdón, ay, ya estoy diciéndolo al revés, ella, o sea, se ve realmente la genuina preocupación por sus hijos, por las personas que quieren, por las personas incluso que se rodean. Inclusive en los medios masivos como la televisión, ya están empezando, que tengan todos ustedes
un gran día o un buen día, tratando de visibilizar a todos estos pronombres que comúnmente no se usaban. Sí, creo que aquí todo, bueno, hay un punto que quiero retomar, el hecho de que respetemos a una persona por cómo se identifica, considero que es muy diferente a querer incluir en un término a todo mundo. Entonces, la inclusión en el lenguaje viene siendo algo complicada porque es importante reconocer a la persona cómo se identifica. Sin embargo, es complejo generalizar a un grupo de personas y querer hacerlo de la manera más... ¿Se me ¿Fácil? La mejor manera. Ajá, de la manera más correcta, queriendo precisamente establecer esto, en lugar de decir todos los aquí presentes, recordando el término masculino para generalizar, todos los aquí presentes pueden asistir a la reunión. Entonces, si tú reemplazas eso a querer incluir a todas las personas, entonces lo correcto, creo yo, sería todas, todos, todes, los aquí presentes, les aquí presentes, las aquí presentes, pueden participar, ¿no? Tienes totalmente la razón. O sea, eso es lo más correcto de dirigirse hacia las personas. Ajá, como no generalizarlo, ¿no? Y creo que en estos términos ya también tenemos una ayuda grande que se ha estado utilizando bastante, que es la X, ¿no? Es como para no escribir todas, todes, todos, todos, la X y S, ¿sí? Y entonces ahí ya abarca. Pero a fin de cuentas es una cuestión cultural que se va a ir modificando, que estamos conociendo, comprendiendo también, comprendiendo, asimilando, y que necesitamos como esclarecer bien estos conceptos, porque recordemos que la inclusión no es utilizar una letra diferente, no es utilizar solamente, no es cambiar la O por la A o por la E, sino, que es lo que decían mucho, ¿no? Esto es verdadera inclusión y no esas palabritas bobas o tontas que cambiamos por E. O sea, hay imágenes muy fuertes que así lo mencionan. Entonces, la inclusión como término es reconocer a todos, incluirlos, que se sientan parte de, que formen parte de y que puedan participar en la sociedad. Entonces, eso vendría siendo la inclusión, y no tanto que por querer reconocer a todo mundo quieras establecer específicamente lo mismo para todos, homogeneizarlo, ¿sí? Recordemos que la equidad es importante identificarla porque cada quien tiene sus propias necesidades. Entonces la inclusión es parte de esto. Si tú necesitas que te llame como ella y me lo haces saber, pues vamos a intentarlo, ¿no? Pero si tú no necesitas que te llame como ella, sin problema, te llamo como quieras que te llame, ¿no? Es parte de incluir, y no porque ya una persona quiso que le llamaran como ella, significa que la otra persona también vaya a querer. A lo mejor no lo quiere, a lo mejor sí, no lo sabemos. Entonces la inclusión es más reconocerla como en este ambiente de que formen parte de, que se sientan parte de, que se sientan reconocidos, aceptados, valorados, y que podamos compartir libremente. Y fíjate, lo comentaron durante todo el podcast. ¿Cómo podemos cambiar este chip a las nuevas generaciones? Realmente, la primera escuela siempre es la casa. De ley, todos y cada uno de nosotros no somos como una esponjita cuando somos niños. Entonces, todas las actitudes, ideales y todo lo que viene envuelto a nuestra familia se nos pasa. Sí, lamentablemente, la mayoría de México son familias machistas. Como yo ya lo he comentado, yo vengo también de una familia machista. Entonces, es difícil poder combatir esto, pero se puede, incluso dentro de las escuelas. Si nosotros le damos herramientas a los niños de poder identificar, de respeto, de ética, de valores, de todo lo que viene siendo la moral dentro de nuestra cultura, pues podemos hacer el cambio en estos niños. Si nosotros cambiamos
los chips a nuestras generaciones nuevas, podemos hacer que las cunas de esta nueva generación, que van a ser la del futuro, puedan transmitirle estas ideas de equidad y de igualdad y de inclusión a sus hijos o hijas o nietos. Y prácticamente esa es la tirada en cuestión a salud pública, porque para cambiarle un chip a una persona adulta de unos 60 a unos 50 años va a estar en chino. Entonces siempre la tirada es ir con los pequeños, cambiarles el chip, darles herramientas para que puedan identificar todos estos tipos de situaciones y de respeto para poder replicarlo. Sí, totalmente de acuerdo. Es muy importante la educación que recibimos y el ejemplo que damos sobre todo. Evitando las burlas y desvalorizando los sentimientos de esa persona que nos está pidiendo que la nombremos de cierta forma y nos dirijamos hacia ella de cierta forma. Sí, creo que aplica para todo, ¿no? El respeto, aunque en cada momento, en cada situación, respetar a las demás personas, aunque no estemos de acuerdo en ello, aunque nos cueste trabajo reconocerlo o aceptarlo, pues el respeto es un valor. Como dice Kika Nieto, lo tolero. Continúa, perdón. Se va a acabar la videollamada. De mi chiste. Se va a acabar la videollamada en 3, Internet, gracias. 2, 1, se acabó.